Plantear el encuentro entre Día de Muertos y Halloween suele derivar un desenfrenado fervor nacionalista. En las culturas donde se honra a los difuntos, observamos cómo se exacerba un espíritu territorialista contra la festividad anglosajona. Se advierte entonces que aquello es del diablo, que constituye una idolatría, que se alimenta del miedo y no forma parte de nuestra identidad. Esta reacción surge cuando verdaderamente no comprendemos ni una tradición ni la otra. ¿Por qué para los cristianos el día de Halloween o el Día de Muertos lo ven como algo del diablo? Los cristianos no celebran Día de Muertos porque consideran que no hay base bíblica para hacerlo y que la práctica entra en conflicto con sus creencias. Argumentan que la Biblia enseña que después de la muerte el destino del individuo queda definido y que no hay interacción con los muertos, porque las ofrendas o los intentos de comunicarse con ellos son inaceptables según sus escrituras. Sin embargo, Halloween tiene orígenes paganos pero no ocultistas. Los celtas no practicaban magia negra ni adoraban al diablo. Esa idea apareció después con la influencia de la iglesia. Si enraizamos el Día de Muertos en la cultura del Atepetl mexica, resultaría necio negar que esta celebración guarda íntima relación con el Zompantli, ese muro de cráneos suspendidos, o con la extracción del dedo medio de las mujeres que parecían durante el parto. Ambas celebraciones, tanto Halloween como la conmemoración de los muertos en el mundo náhuatl, comparten un origen telúrico y agrícola. Las sombras que pueblan Halloween habitan en la espesura de los bosques del norte. La flor de cempasúchil, en cambio, florece en los pastizales mesoamericanos. El Zompantli no estaba específicamente dedicado al culto de los muertos, sino que era parte de ceremonias de guerra o sacrificios honoríficos para alimentar a los dioses. Sin embargo, el Día de Muertos actual busca recordar con amor y respeto a quienes fallecieron, no ofrecer sacrificios. Por eso, aunque ambas tradiciones comparten una conexión con la muerte y la naturaleza, no se puede decir que el Día de Muertos provenga directamente en las prácticas sangrientas. Más bien es una evolución cultural. Una evolución cultural que transformó antiguos rituales en un símbolo de memoria y afecto. Quienes conmemoran Halloween celebran el fin del verano. Quienes festejan a los muertos en el mundo mexica honran las 20 vidas de una flor. Ese aroma peculiar del cempasúchil que servía de guía a las almas errantes. Los juegos nocturnos de Halloween revelan una infancia que se distrae, porque aunque la oscuridad ya había caído, el sueño aún no había llegado. Ambas tradiciones tienen relación con ciclos de la naturaleza. Halloween marca el fin del verano y el Día de Muertos coincide con la temporada de cempasúchil, flor que florece justo en esas fechas. Halloween tiene su origen en el antiguo festival celta de Samhain. Durante el Samhain se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares y que las almas de quienes habían muerto este año viajaban al otro mundo. Los antiguos celtas prendían hogueras en las colinas para ahuyentar a los espíritus malignos, y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas que creían presentes. Por esta razón, criaturas como brujas, duendes, hadas y demonios se asociaron irremediablemente con esta celebración. Después de que los romanos conquistaran a los celtas en el siglo I después de Cristo, adicionaron sus fiestas de Feralia, que conmemoran el fallecimiento de los muertos, y de Pomona, la diosa de las cosechas, a estas tradiciones irlandesas. Los que celebran a los muertos en el mundo mexica eran ellos mismos, honrando a la flor de cempasúchil, que significa 20 flores. Esta flor, símbolo de vida y muerte, se utilizaba para guiar el camino de las almas con su aroma y color que invocaba al sol. Los senderos de pétalos desde el cementerio hasta el altar de ofrendas ayudaban a las almas a encontrar el camino a casa. El Día de Muertos coincide con la temporada de cempasúchil, ya que esta flor florece durante el otoño, octubre y noviembre, coincidiendo con la celebración del 1 y 2 de noviembre. Esta coincidencia no es casual, ya que el cempasúchil tiene un papel simbólico crucial en la festividad,
ya que su color y aroma se cree que guía y atrae a las almas de los difuntos hacia los altares. Halloween y Día de Muertos nace de dos fronteras comunes: el fin de las cosechas y una particular manera de comprender la oscuridad. Cuando el cristianismo, esa cultura monumental que todo altera y condena, tocó ambas festividades, exageró el mito para imponer su noción racional del alma. Ironía suprema. Esa racionalidad también se sostiene sobre mitos y leyendas. Algunos grupos cristianos afirman que Halloween proviene de rituales satánicos y sacrificios humanos dedicados a un supuesto dios de la muerte, llamado Samhain. Sin embargo, esta versión es una distorsión creada muchos siglos después, durante la Edad Media, para demonizar las antiguas tradiciones paganas europeas. En realidad, Samhain no era un dios, sino el nombre celta del fin del verano, una celebración agrícola que marcaba el cierre de las cosechas y el inicio del invierno. Era un momento simbólico de transición entre la vida y la muerte de la naturaleza, donde se agradecía por los frutos del año y se preparaba el espíritu para los meses fríos. Durante el Samhain, los celtas marcaban el fin de las cosechas y el inicio del invierno, lo que presentaba la muerte temporal de la tierra antes de su renacimiento en primavera. También se creía que el velo entre vivos y muertos se hacía más delgado, y pensaba que los espíritus de los antepasados podían regresar esa noche, no como amenaza, sino como una oportunidad para honrarlos y recordar sus vidas. Encendían hogueras purificadoras para proteger a la comunidad y mantener la luz en medio de la oscuridad. Usaban máscaras o disfraces para confundir a los espíritus negativos y protegerse de ellos, y dejaban comida u ofrendas para las almas buenas o familiares fallecidos, como un gesto de respeto y gratitud. Ninguna de estas prácticas estaba relacionada con la magia negra ni con el culto al mal. Los celtas no creían en el diablo, porque esta figura pertenece a la cosmovisión cristiana, no a la celta. Tampoco hay evidencia arqueológica textual que confirme sacrificios humanos masivos durante el Samhain. Las historias sobre vírgenes ofrecidas, bebés sacrificados o druidas asesinos fueron inventadas por cronistas cristianos medievales para justificar la persecución de las religiones paganas. Durante la Edad Media, muchos de los relatos que presentaron al pueblo celta como adoradores del demonio o sacrificio de vírgenes provinieron de cronistas cristianos que reinterpretaron sus antiguas tradiciones paganas para justificar su erradicación. Monjes medievales y autores como Gerald de Gales, influenciado por la mentalidad cristiana de su tiempo, describieron a los druidas como salvajes y supersticiosos. Estas visiones distorsionadas se consolidaron en la cultura cristiana, que veía el paganismo un símbolo del mal y del caos, reinterpretando rituales agrícolas y espirituales como actos demoníacos. En realidad, los celtas eran un pueblo profundamente espiritual, cuya conexión con la naturaleza fue malinterpretada por siglos de propaganda religiosa. Gerald de Gales fue un clérigo y cronista del siglo XII, que escribió sobre Irlanda y Gales. En sus obras describió a los pueblos celtas como supersticiosos y poco civilizados, criticando sus costumbres y creencias paganas. Aunque no mencionó directamente a los druidas, presentó las antiguas tradiciones celtas como contrarias al cristianismo, ayudando a reforzar la idea de que lo pagano era bárbaro o maligno. De hecho, los druidas eran sabios, astrónomos y guardianes del conocimiento natural, no sacerdotes del mal. Por lo tanto, decir que Halloween viene del satanismo o el culto a la muerte es falso. Halloween proviene de una tradición celta que celebra el cambio del ciclo, el respeto a los muertos y la conexión con la naturaleza. Lo que hoy se considera una fiesta de disfraces y dulces tiene un pasado profundamente espiritual, no demoníaco. La propia palabra Halloween atestigua esta transformación. Nació como All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, donde Hallows refiere a los santos y Eve a la víspera. Con el tiempo la frase se contrajo, Halloween, hasta convertirse en el término que hoy conocemos.
Resulta preocupante que en estos tiempos de información abundante sigamos aferrados a las mismas certezas y alteremos las palabras para darles un significado sesgado a aquello que desde su origen está relacionado con lo mismo. No demonicemos Halloween ni Día de Muertos. No hablemos desde la ignorancia ni elevemos nuestra cultura a una superioridad ética. Ambas tradiciones cobran sentido en su propio entorno. A fin de cuentas, aunque los mexicas adoraban a sus muertos según la manera en que perecieron y las comunidades del bosque, como Irlanda y Escocia, buscaban cómo entretenerse en la penumbra. Ambas miradas convergen en una verdad inevitable que habita en todos nosotros: la muerte. Las festividades celtas como Samhain ya tenían un significado propio relacionado con el fin de las cosechas y la conexión con los muertos. Lo que hizo San Patricio fue introducir el cristianismo en Irlanda, y con el tiempo algunas de estas tradiciones se reinterpretaron dentro de un marco cristiano. Por eso, más que creer el sentido religioso, su papel puede facilitar que antiguas costumbres se integraran a la nueva fe de manera armoniosa. San Patricio vivió, viajó, trabajó y enseñó por toda Irlanda durante más de 40 años. Su muerte, el 17 de marzo del año 460 después de Cristo en Irlanda, se le atribuye a San Patricio haber introducido el cristianismo y el monacato en Irlanda, mediante la fundación de más de 300 iglesias y el bautismo de más de 100,000 irlandeses. Que este Día de Muertos nos permita recordar a quienes estuvieron vivos. Y si por azares del destino se va la luz, disfruta con tu imaginación de las sombras que se proyectan en los muros y dales un sentido. Haz gala del espíritu ficcional. Invéntate historias donde tus muertos sean protagonistas de una narración que venga de un lugar diferente, pero que llegue a un espacio común. Al final, todas las culturas tejen sus cuentos en la oscuridad. Todos buscan la misma luz.